Muy bien, seguimos con la tercera parábola. Estudiamos las dos primeras que tienen que ver el paño y la otra tiene que ver con el vino nuevo. Y ahora esta tercera tiene que ver con la parábola del sembrador. Estamos ubicados en Lucas capítulo 8, versículos 4 hasta el 15, Mateo capítulo 13 del 3 al 9 y Marcos capítulo 4 del 3 al 9. Allí estaremos estudiando y estaremos basándonos en este tiempo. El concepto de semilla y el concepto de simiente, la semilla y la simiente como órganos reproductores en la vida vegetal, es algo que Jesús utilizaba también corrientemente, regularmente, porque era parte de lo que ya los agricultores, el público con quien hablaba, conocía perfectamente. Ahora, pero se comienza hablando del sembrador, se comienza hablando del hombre, del que siembra, pero luego se enfoca en la semilla, porque el personaje o lo central de la parábola no es el sembrador, sino la semilla, lo que es la palabra de Dios. Y la primera impresión que da es de un labrador torpe, porque comienza a esparcir semillas en diferentes lugares, en diferentes espacios. Parece ilógico ver a alguien, por lo menos a nosotros los occidentales se nos parece ilógico comenzar a sembrar en lugares donde no se ha arado la tierra, pero los antiguos agricultores palestinos tenían una forma muy particular de sembrar. Israel tenía una costumbre muy diferente de cómo se labra la tierra aún actualmente. Esa forma de sembrar se llamaba boleo, es decir, que se esparcía la semilla antes de arar la tierra, antes de arar el espacio. Y cuando se lograba tirar la semilla, muchas de esas partes van a caer en espinos, otras junto al camino, otras en pedregales. En los espinos era porque no se había sacado, no se había arado la tierra, y obviamente en algún momento cuando se are la tierra se iba a sacar lo que eran las espinas. En los pedregales era porque en la tierra de Palestina el área fértil era una capa muy delgada de aproximadamente unos 10 centímetros del área fértil, y de ahí hacia abajo eran sitios muy pedregosos en algunos lugares. Entonces, cuando se araba la tierra, cuando se araba ese espacio, entonces, bueno, esa semilla que estaba en la parte de arriba, entraba allá a esa tierra fértil como tal, porque ya estaba despojada de piedra. Y lo que es junto al camino, entonces, era el sitio que utilizaban algunos caminantes, algunas personas, porque los terrenos no estaban cercados, sino que eran terrenos que estaban abiertos y cada quien sabía cuál era la delimitación de su espacio. Pero entonces algunas personas, por recortar camino, transitaban por allí y se hacían esos caminos que se hacían habituales. Eso es más o menos la figura. Ahora, nosotros podemos ver esta parábola que tiene un doble significado. Primero, las diferentes actitudes del hombre ante el mensaje de salvación. Podemos verla de esa forma. Las diferentes actitudes que puede tener un ser humano ante la palabra del Señor. Y segundo, también que Jesús pronunció esta palabra como un estímulo a un pueblo en desesperación. Que las contrariedades no puedan arruinar el espléndido resultado de la cosecha final. Es decir, que a pesar de lo absurdo que podía ser, a pesar de lo difícil que iba a ser la siembra, al final habría una cosecha que iba a ser bien interesante. Entonces, la pregunta es, ¿dónde caen las semillas? En primer lugar, las de junto al camino, según el versículo 12. Y voy a ir rápidamente hablando algunas cosas en cuanto a ello. Los que transitaban cualquier corriente de doctrina en este mundo. Esas son las personas que transitan diferentes teologías, diferentes corrientes de doctrina. Los que prueban de todo y no se quedan con nada.
Es decir, que aquellos que son curiosos y comienzan a ver, me gusta esto que dijo, aprobé, ok, no me gusta, ese es el que pasa por el camino. Los que abrazan las modas y los movimientos, los que están pendientes de lo último, los que están pendientes de lo que está en la palestra, lo que está en las pasarelas, los que están pendientes en todas estas cosas, entonces bueno, prueban eso, pero al terminar la moda, bueno, inmediatamente también cesa esa pasión y ese amor por la palabra de Dios. Son los que van por los senderos abiertos donde transitan las diversas ideologías, diferentes pensamientos y diferentes situaciones. Son los amantes del último grito de la moda religiosa. Son los amantes de aquel que habla más duro, aquel que dijo tal o cual cosa. Son aquellos que están buscando este tipo de emocionalismo. Y en lo profundo son personas muy vulnerables. Son personas que están atadas a una condición humana, que necesitan realmente la palabra de Dios, porque esa semilla quedó pisoteada, quedó en el camino y no ha avanzado en este tiempo. Por eso es importante que nosotros podamos llevar un mensaje que vaya más allá del camino, un mensaje que llegue a las profundidades del corazón y a la necesidad del ser humano. Otro que encontramos es los que van sobre las piedras. Son los que reciben con gozo la palabra y luego se apartan. De verdad que terminan gozosos, se alegran, se emocionan, pero cuando llega un problema se apartan. ¿Por qué? Porque no tienen raíces profundas. ¿Por qué? Porque sus raíces, porque la semilla cayó, se filtró por un poco de tierra, pero hasta allí quedó y hubo una esterilidad. Todo cuando pasa, cuando todo pasa, siguen a Cristo, pero después se alejan de Él, porque cuando las cosas van mal, entonces se sienten que las cosas no han funcionado y se sienten mal por esas situaciones.